Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál podemos decir que es la situación actual de nuestro sistema de pensiones? Bueno, claramente la situación del sistema de pensiones es muy preocupante. El gobierno ha ignorado el hecho de que ha aumentado de una manera muy importante el gasto en pensiones por la entrada de nuevos jubilados en el sistema y además continúa aumentando los gastos sin prestar atención a la sostenibilidad del sistema. Se ha eliminado el factor de sostenibilidad, se han eliminado todas las medidas que se habían tomado para hacer el sistema de pensiones contributivo, por un lado sostenible y por otro lado generoso desde el punto de vista de no solamente las personas que están jubiladas hoy, sino las que van a estar jubiladas dentro de 20 o 30 años, y se han aumentado los desequilibrios. Y yo creo que esta es una de las partes clave. Yo creo que se ha utilizado mucho el populismo con el sistema de pensiones y ahora pues se están proponiendo una serie de parches que en cualquier caso no solucionan esos graves elementos de riesgo que tiene el sistema. Pero ¿por qué la reforma que plantea el Gobierno puede ser contraproducente? Bueno, la reforma que plantea el Gobierno está básicamente orientada desde el primer pilar mal, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque como comentaba Fedea y como han comentado todos los analistas independientes, parte de unas bases completamente optimistas en cuanto a ingresos y también en cuanto a la incorporación de nuevas personas al sistema de jubilación. Segundo, porque es profundamente injusta. La reforma que propone el Gobierno significa que las personas que están trabajando ahora paguen muchísimo más por las cuotas de la seguridad social y sin embargo cobren mucho menos por jubilación. Para que nos hagamos una idea, la reforma que propone el Gobierno supone que cada persona que ahora mismo está trabajando cuando se jubile cobre entre un 5 y un 10% menos, pagando entre un 7 y un 15% más cada año durante su vida laboral. La reforma que está proponiendo el Gobierno, y esto es lo más importante, incluso con todas esas cosas, sigue siendo una reforma que no soluciona el problema de sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Por qué? El sistema de pensiones de reparto no se hace sostenible si no se pone encima de la mesa el pilar fundamental que hace que un sistema de reparto funcione, que es que entre mucha más riqueza, mucha más inversión y muchísimo más capital en el país. El reto demográfico que tiene la sociedad española, que vivimos mucho más tiempo, una maravilla, y además la población no crece al ritmo que crecía antes, eso es un problema. El reto demográfico no se soluciona con impuestos. Ninguna de las sociedades que ha intentado solucionar el problema del sistema de pensiones vía aumento de impuestos, primero ha solucionado el problema, segundo, en todos ellos se han llevado a cabo importantes recortes del sistema de pensiones. Recordemos, Francia impuso un impuesto para pagar las pensiones que pagaban incluso los jubilados, que pagan incluso los jubilados, y no solamente no se han evitado los recortes, sino que se han hecho más recortes y mayores empeoramientos del sistema de reparto. Lo cual nos muestra que la estrategia del Gobierno, que es intentar solucionarlo todo subiendo impuestos, no funciona. No ha funcionado en ningún país de la eurozona ni de la OCDE que haya intentado ese sistema. La única manera de hacerlo es que el reto demográfico se cubra con muchísima mayor inversión y muchísima mayor entrada de capital. Es decir, que lo que no se está metiendo en el sistema vía aportaciones de los trabajadores y vía aportaciones de las cuotas sociales, entre vía muchísima mayor creación de empleo, de riqueza y de inversión. Eso es lo que el Gobierno no solamente ignora, sino que rechaza. Y ahí es donde se produce el problema que Fedea y tantos otros analistas independientes muestran.
Un par de preguntas muy concretas. ¿La revalorización de las pensiones debe ir ligada al IPC? Bueno, para empezar, todos sabemos que el IPC este año, 2020, va a ser negativo, que la probabilidad de que sea el IPC negativo el año que viene también es muy alta. Y, sin embargo, a nadie se le ocurre la idea de que deberían ir ligadas a un IPC que va a ser negativo y que el riesgo de que se mantenga a nivel negativo, según el propio Banco Central Europeo, es muy alto. Por lo tanto, las pensiones se tienen que revalorizar, pero las pensiones no se revalorizan porque lo diga el gobierno o porque lo diga un político populista. Las pensiones se revalorizan ¿por qué? Porque entra muchísima mayor inversión, muchísimo mayor capital y se crea mucho más empleo. Cuando en un sistema, no solamente de seguridad social, sino cualquier sistema social que exista en un país, se dedica uno a destruir empleo, a destruir empresas y a ponerle escollos a la entrada de capital, puedes poner por ley lo que quieras con respecto a la revalorización, no revalorización. Simplemente lo que estás haciendo es empeorar el sistema y sobre todo de una manera profundamente injusta, porque los desequilibrios que generas a corto plazo en el sistema luego suponen muchísimos mayores recortes para las personas que están ahora mismo trabajando. Recordemos que en el sistema de pensiones en España no se ha entrado en un déficit de la seguridad social por malvada política del gobierno de Rajoy o cualquier cosa similar, sino porque el número de personas que han entrado en el sistema de jubilación es mucho mayor, es decir, el número de pensiones que hay que pagar es mucho mayor que el aumento de ingresos. Y el aumento de ingresos solo se consigue creando empleo, creando riqueza y atrayendo inversión. Y eso es lo que están poniendo todos los escollos y, por lo tanto, poniendo en peligro el sistema de pensiones. Y un último detalle, ¿el cómputo de la pensión debe contemplar toda la vida laboral o solamente un determinado número de años? No, el cómputo de la pensión debe contemplar lo que es la vida laboral en un entorno dinámico. Esto es clave. ¿Por qué? Porque la vida laboral, claro, lo que quiere hacer el gobierno es elevar el cómputo a 35 años, pero sin tener en cuenta, por ejemplo, que hay una elevadísima parte de la población que ha vivido no una, sino dos crisis y, por lo tanto, su cómputo está siendo, francamente, pues obviamente, destruido por haber estado su vida laboral en un periodo de crisis en el que probablemente han estado en paro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no orientarlo desde el punto de vista de número de años, que es el error que está cometiendo el gobierno, sino de entender desde un punto de vista dinámico las personas. Hay personas cuya vida laboral es más larga, las personas que nos dedicamos a los servicios, las personas que no tenemos una actividad onerosa en cuanto a actividad física, etcétera, y hay que mirarlo también desde el punto de vista de qué es lo que ha ocurrido en la economía. Si tú, desde el punto de vista del gobierno, qué es lo que está haciendo el gobierno español, el gobierno de Sánchez, es que quieres elevar el número de años para el cómputo de la pensión, pero además pones todos los escollos para que las personas recuperen su empleo cuando hay una crisis, entonces es francamente no solamente injusto, sino profundamente antisocial.